Bienvenidos al curso de Microsoft SQL Server 2019. Continuando con el curso, el día de hoy revisaremos lo concerniente a lo que es la arquitectura de base de datos de SQL Server. El contenido para la presente sesión será el siguiente. Primero revisaremos lo que es a nivel general la arquitectura de Microsoft SQL Server 2019. Posteriormente estaremos revisando algunos aspectos referentes a la estructura lógica de la arquitectura, bien, para posteriormente pasar a revisar la estructura física. Así también estaremos revisando lo que son algunos de los componentes dentro de la arquitectura del SQL Server. Y también finalmente estaremos comparando estas arquitecturas con otras bases de datos, por ejemplo Oracle y MySQL. Bien, empecemos. Entonces, como primer punto, estaremos revisando lo concerniente a arquitectura. La arquitectura interna de las bases de datos en SQL Server están compuestas por dos tipos de estructuras: la estructura lógica y la estructura física. Es muy importante conocer cómo es que estas estructuras están compuestas y cuál es la relación que tienen los objetos de base de datos con cada una de estas estructuras. Bien, como veremos a continuación, tenemos la arquitectura de una forma gráfica. Bien, en donde, como vemos aquí en la parte donde dice general, pues se muestra la base de datos. Bien, y pues tenemos una parte que es la parte lógica, que son los file group, ok, y tenemos en la parte física pues el data file, el extend, el page, el log file. Estaremos revisando a continuación cada uno de estos componentes, bien, para dar un mayor detalle y conocerlo más a profundidad. Bien, en la estructura lógica, desde el punto de vista lógico, la base de datos debe tener al menos un file group. Este file group contiene toda la metadata de la misma base de datos, es decir, tabla y vistas del sistema. A este file group inicial se le conoce como un file, como primario. Bien, y está presente en todas las bases de datos. Todos los objetos de usuario que contengan data, ya sean tablas o índices, deben estar ligados a un file group. Esto se puede definir al momento de ejecutar la sentencia DDL de creación del objeto. Si no se indica a qué file group estará ligado ese objeto, este pertenecerá al file group por defecto definido en la base de datos. La base de datos solo puede tener definido un solo default file group. Las bases de datos pueden tener hasta 32.767 file groups definidos. Según los límites establecidos para la última versión de SQL Server, la cual es el SQL Server 2008-2, uno de los propósitos de los file groups es poder distribuir la data a través de varios discos duros físicos. De esta manera se puede obtener mayor rendimiento en las operaciones de input o output, debido a que más de un disco trabajará al mismo tiempo. Otro de los propósitos es poder esconder la ubicación física real de la información a los programadores o desarrolladores, ya que para ellos la tabla X pertenece al file group A, pero no saben en qué data files físicamente se encuentra la información de la tabla X.
análisis. Los file groups pueden contener uno o más data files, y cada uno de estos data files se puede encontrar en un disco diferente, lo cual también agilizará las consultas y los ingresos de información a las tablas que se encuentran asignadas a este file group, debido a que SQL Server distribuirá la información uniformemente a través de todos los data files del file group. Bien, entonces acabamos de ver lo que es la estructura lógica. Ahí justo hemos visto lo que son los file groups. Bien, como estamos viendo acá, pues la base de datos debe tener al menos un file group, el cual va a contener toda la metadata. Bien, y ahora también puede contener más file groups, como habremos visto acá, hasta 32.767 file groups definidos. Bien, y pues esto nos ayuda a poder esconder, como dice, la ubicación física de la información a los desarrolladores. Bien, entonces vemos que la primera parte, que es la parte lógica, básicamente ya está cubierta por lo que son los file groups. Vamos a revisar a continuación lo que es la estructura física. Bien, desde el punto de vista físico, como ya hemos visto, tenemos los data files, que que son en realidad los archivos de datos, es decir, donde se guarda toda la información de la base de datos. Un data file solo puede pertenecer a un file group. Bien, internamente los data files se encuentran divididos, ¿no?, en extents, y estos a su vez se encuentran en page. Las page son la unidad mínima de almacenamiento dentro de la base de datos. Un page tiene 8 KB de tamaño en espacio de disco. Un extend tiene 8 page contiguas que lo conforman, es decir, más o menos un extend tiene un tamaño de 64 KB de espacio de disco. En un page solo puede haber información de una sola tabla, es decir, el espacio de un page no es compartido entre tablas o índices. El caso de los extends, estos pueden ser de dos tipos. Tenemos dos tipos para los extends, ¿no? En este caso tenemos el mixed, los cuales son un tipo compartido hasta por 8 objetos, uno por cada page. Bien, y también tenemos un tipo que es uniforme, los cuales solo pertenecen a un solo objeto, es decir, que todos los page pertenecen a un solo objeto. Normalmente, cuando se crea una nueva tabla, esta es asignada a un extend de tipo mixed, hasta alcanzar la utilización de hasta 8 page. A partir de ese momento se asignan extends de tipo uniforme para optimizar el uso del espacio en la tabla. Bien, tenemos que los data files normalmente tienen dos extensiones de archivos, las cuales son estándar, más no obligatorias, ¿no? La extensión tenemos por un lado la extensión MDF. Bien, esta extensión se utiliza para el primer data file perteneciente al file group primario. Bien, y también tenemos la extensión NDF, que se utiliza para los demás data files que se agregan posteriormente a los demás file groups de la base de datos. En el caso del log file, este no pertenece a un file group en específico, en cambio archivo está ligado directamente a la base de datos, ¿no? Este archivo está directamente
referido a la base de datos. Las bases de datos de SQL Server solo pueden tener un solo log file. Hay que tener en cuenta eso. Activo al mismo tiempo. Si bien se pueden crear múltiples log files en la base de datos, solo uno podrá ser escrito, ya que solo uno puede estar activo. Cuando este archivo se llene, la base de datos pasará de escribir al siguiente archivo de transacciones y así sucesivamente. Por esta razón, no es muy conveniente ni útil tener más de un log file. Bien. Ahora hay que tener en cuenta que acá ya hemos revisado la arquitectura, la parte física. Bien, acá tenemos los data file, tenemos los extend y los page. Y adicionalmente tenemos aquí el log file. Bien, más que todo para para tener este conocimiento, ¿no? Ya hemos visto más o menos cuáles son las equivalencias y cómo es que trabaja la estructura física de la base de datos. Así también vamos a ver lo que ahora son los componentes de la arquitectura de la base de datos. Bien, la arquitectura de la base de datos contiene 4 componentes principales. Tenemos entre ellos, el primero es la capa de protocolo o los protocolos. Bien, luego tenemos lo que es el motor relacional, también conocido como procesador de consultas, ¿correcto? Y también tenemos el motor de almacenamiento y el SQL OS, el sistema operativo. Bien, tenemos aquí un vistazo general de la arquitectura de base de datos. Bien, como acá vemos, tenemos lo que son los protocolos, tenemos el procesador de consultas, el cual acá tenemos un parseador, un optimizador, el SQL Manager, el Database Manager, el ejecutor de consultas, ¿correcto? Ahora también tenemos, por ejemplo, acá componentes externos. Bien, por este lado también tenemos el SQL OS API. Bien, y dentro de esto tenemos el SQL OS API y dentro de ello pues tenemos todo lo que es el Store Engine. Acá tenemos, por ejemplo, servicios de transacción, administrador de log. Tenemos aquí también administrador de archivos, administrador de buffer. Bien, también tenemos aquí utilitarios. Bien, acá también tenemos lo que son métodos de acceso administrados por filas de operaciones, índices, páginas, locaciones y versiones. Bien, ahora dentro del SQL OS tenemos pues varias opciones. Tenemos por ejemplo el SQL OS Hosting API. Tenemos acá las entradas, las salidas, el Log Manager, el servicio de sincronización, los horarios, ¿no? El scheduling. Tenemos el administrador de memoria, el buffer, ¿no? Okay. El buffer pool. También tenemos el schedule monitor, el lazy writer, el resource monitor y el deadlock monitor. Bien, y acá tenemos, como acá ven, cuando está así sombreado de amarillo significa hilos, ¿no? O thread. Bien, acá entonces tenemos la siguiente, ¿no? Primero vemos la capa de protocolos. Bien, los protocolos. Cuando el programa de aplicación se comunica con la base de datos de SQL Server, primero debe seleccionar el protocolo para establecer la conexión de comunicación a través de la interfaz de SNI.
es decir, de SQL Server Network Interface. Se pueden utilizar los siguientes protocolos. Tenemos aquí, por ejemplo, el protocolo TCP/IP, es el protocolo más utilizado. Tenemos el NAME/PIPES, solo proporciona servicios para la red de área local LAN. Tenemos también el Share Memory, solo compatible con la misma máquina. También tenemos VIA, adaptador de interfaz virtual, solo admite hardware VIA de alto rendimiento. Este protocolo actualmente está quedando obsoleto. Bien. Ahora, SQL Server se puede configurar para admitir varios protocolos al mismo tiempo. Varios protocolos tienen diferentes rendimientos en diferentes entornos y se debe elegir un protocolo adecuado de acuerdo con los requisitos de rendimiento. Si el cliente no especifica qué protocolo usar, se puede configurar para probar varios protocolos uno por uno. Una vez que se estableció la conexión, la aplicación puede comunicarse directamente con la base de datos. Cuando el programa de aplicación está listo para usar la instrucción TLSQL, selecciona de la tabla A para consultar los datos de la base de datos. La solicitud de consulta se traduce primero a un paquete de protocolos TDS. TDS significa flujo de datos tabulares en el lado de la aplicación y luego se pasa el canal de protocolo de comunicación conectado que se envía a un extremo de la base de datos. La capa de protocolo de SQL Server recibe la solicitud y la convierte en un formulario que puede ser procesado por el motor relacional. Bien, ahora vamos a ver lo que es el motor relacional. El motor relacional también se denomina procesador de consultas y consta principalmente de tres partes. Aquí tenemos el analizador de comandos, el optimizador de consultas y el ejecutor de consultas. La capa de protocolo analiza el mensaje TDS recibido de nuevo a la instrucción TLSQL y primero lo pasa al analizador de comandos. Bien, acá tenemos el analizador de comandos. Si bien es cierto, aquí el analizador de comandos lo que va a hacer es verificar la exactitud de la sintaxis de Transact SQL y la va a convertir la instrucción de SQL en un formato interno que se pueda manipular, es decir, un árbol de consultas. El árbol de consultas o query tree es la manifestación interna del lenguaje de consulta estructurado de SQL, Structured Query Language. El lenguaje de manipulación de datos, el DML, es un conjunto de lenguaje de SQL, es un subconjunto del lenguaje de SQL que incluye comandos principalmente que son el insert, el update, el delete. Lenguaje de definición de datos, DDL. Tenemos ahí el lenguaje de definición de datos, administra la estructura de la tabla y el índice, incluidos. Aquí tenemos el create, el drop, el alter, el truncate y otros comandos. El lenguaje de control de datos, DCL, lenguaje de control de datos, es responsable de autorizar a los usuarios a acceder y procesar datos, incluidos el grant, el revoke y otros nombres. Bien. Ahora, TSQL o Transact SQL amplía las funciones del lenguaje de programación procedimental sobre la base de datos de SQL, como el control de procesos. SQL SLR
o SQL Server Common Language Routine utiliza los ensamblados de .NET para ampliar la funcionalidad. Ahora tenemos lo que es el optimizador de consultas. Obtenga el árbol de consultas del analizador de comandos, bien, y determine si el árbol de consultas se puede optimizar. Y a continuación habrá que determinar la mejor manera entre muchas formas posibles de optimizar el árbol de consultas. Las declaraciones que no se pueden optimizar, incluido el flujo de control y DDL, se compilarán en forma interna. Las declaraciones que se puedan optimizar como DML se marcarán para su optimización. En el paso de optimización, primero se va a realizar lo que es la consulta de normalización, es decir, se va a normalizar la consulta, que puede descomponer una sola consulta en varias consultas detalladas y optimizar las consultas detalladas, lo que significaría que determinará el plan para ejecutar la consulta, por lo que el resultado del optimizador de consultas será generar un plan de ejecución. La optimización de consultas se basa en consideraciones de costo basada en costos, es decir, elija el plan más rentable. El optimizador de consultas debe elegir el plan que consume menos en función de los indicadores de rendimiento registrados internamente. Estos indicadores de rendimiento internos incluyen requisitos de memoria, utilización de CPU y número de operaciones de entrada y salida. Al mismo tiempo, la optimización de consultas también utiliza algoritmos heurísticos, pruning heuristics, para garantizar que el consumo de tiempo de la optimización de la evaluación y la consulta no sea mayor que el tiempo de ejecución directa de consultas no optimizadas. Bien, después de completar la normalización y optimización de las consultas, los resultados de estos procesos se compilarán en una estructura de datos de plan de ejecución. Bien, el plan de ejecución incluye información como qué tabla consultar, qué índice usar, qué seguridad verificar y qué condiciones y valores. Bien, acá tenemos lo que es el ejecutor de consultas, ejecutar el plan de ejecución generado por el optimizador de consultas, actúe como planificador de todos los comandos del plan de ejecución y realice un seguimiento de la ejecución de cada comando. La mayoría de los comandos necesitan interactuar con Storage Engine para recuperar o modificar los datos, etc. Por ejemplo, acá en este caso pues tenemos más o menos cómo funciona el ejecutor de consultas, bien, o query ejecutor. Bien, si bien es cierto, tenemos ahí el transaction log, pasa por el transaction manager, va hacia el método de acceso, bien, y luego llega a la parte de ejecución de la consulta. Y dentro de la ejecución de la consulta pues hay varios aspectos, ¿no? Tenemos por ejemplo el optimizador, bien, tenemos por ejemplo el parseador, bien, y también la capa de protocolo, bien. Entonces acá más o menos nos muestra a nivel general cómo se ve el ejecutor de consultas actualmente. Tenemos así también el motor de almacenamiento. El motor de almacenamiento de SQL contiene componentes responsables de acceder y administrar la base de datos, que incluyen, por ejemplo, entre ellos está el método de acceso, tenemos el administrador de bloqueos, bien,
tenemos el servicio de transacciones y el control de utilidades. Bien, acá tenemos, por ejemplo, el método de acceso, bien, incluyendo operaciones específicas para crear, actualizar y consultar algunos datos. De algunos tipos de métodos de acceso se enumeran a continuación. Tenemos, por ejemplo, el método de operaciones de filas e índices, responsable de operar y mantener la estructura de datos en el disco, es decir, la fila de datos e índices del árbol B. Operaciones de asignación de páginas. Cada base de datos es una colección de páginas de disco de 8KB, que se distribuyen en varios archivos físicos. SQL Server actualmente utiliza 3 estructuras de página de disco, incluida página de datos, página de índices, etc. Las operaciones de control de versión se utiliza para mantener la versión de los cambios de fila para admitir la función de aislamiento de instantáneas. Bien, el método de acceso no recupera directamente la página. Envía una solicitud al administrador de buffer y el administrador de buffer escanea la página en el caché que administra o lee la página del disco al caché. Cuando comienza el escaneo, el mecanismo de anticipación se usa para verificar las filas o índices de la página. Bien, acá tenemos lo que es el administrador de bloqueo. Se utiliza para controlar el bloqueo de las tablas, páginas, filas y datos del sistema. Es responsable de resolver conflictos en un entorno multiusuario, administrar la compatibilidad de diferentes tipos de bloqueos, resolver problemas de interbloqueo y mejorar la función de escalate logs según sea necesario. Servicios de transacciones. Tenemos aquí el soporte de atributo ACID utilizado para proporcionar transacciones. Los atributos ACID incluyen, tenemos aquí lo que es la atomicidad, la consistencia, el aislamiento y la durabilidad. Bien, la función de registro de escritura anticipada asegura antes de que las páginas de datos realmente modificadas se escriban en el disco, los registros de registro siempre se escriban en el disco, lo que permita revertir la tarea. La escritura en el registro de transacciones es sincrónica, lo que significa que SQL Server debe esperar a que se complete, pero la escritura de las páginas de datos puede ser asincrónica, por lo que las páginas de datos que deben escribirse se pueden organizar en la memoria caché para escrituras por lotes a fin de mejorar el rendimiento de escritura. Como veremos acá, tenemos el procesador de consultas, tenemos aquí pues el log de transacciones en el disco, el comiteo de las transacciones, la confirmación de las transacciones, y por otro lado tenemos el buffer, la caché, tenemos escrituras asíncronas y tenemos diferentes data files en los discos, ¿no? SQL Server admite dos modelos de simultaneidad para garantizar las propiedades ACID de las transacciones. Tenemos la concurrencia pesimista, la cual asume que los conflictos siempre ocurrirán bloqueando los datos para asegurar la corrección y concurrencia. Bien, tenemos el optimistic concurrency, asume que no habrá conflictos y luego lidiar con los conflictos. Bien, en el modelo de simultaneidad optimista, el usuario no bloquea los datos cuando los lee,
Al realizar una actualización, el sistema verifica si otro usuario ha cambiado los datos después de leerlos. Si otro usuario cambia los datos, se generará un error y el usuario que recibe el mensaje de error revertirá la transacción. Este modelo se utiliza principalmente en entornos con poca contención de datos y cuando el costo de bloquear los datos excede el costo de revertir una transacción. Bien, acá tenemos que SQL Server nos proporciona 5 niveles de aislamiento. Bien, tenemos por ejemplo que pueden admitir estos 5 niveles, pueden admitir diferentes modelos de simultaneidad. Cuando se trata de simultaneidad multiusuario, bien, acá tenemos lectura no comprometida. Solo admite simultaneidad pesimista. Tenemos lectura repetible. Solo admite simultaneidad pesimista. Serializable. Solo admite simultaneidad pesimista. Instantánea. Admite simultaneidad optimista. Lectura confirmada. El nivel de aislamiento predeterminado que puede admitir simultaneidad tanto pesimista como optimista según la configuración. Control de utilidades. Contiene herramientas para controlar el motor de almacenamiento, como el bootload, comandos dbcc, administración de índice de texto completo, comandos de respaldo y restauración, entre otros. El SQL OS o sistema operativo del SQL. El SQL OS es una capa de aplicación separada, ubicada en la capa más baja del motor de SQL Server, las cuales tiene las siguientes principales funciones, ¿no? Tenemos la función de planificación, tenemos la gestión de la memoria, la sincronización, la cual proporciona mecanismos de bloqueo como Spinlock, Mutex, Reader Write Lock, entre otros. Agente de memoria proporciona la distribución de memoria en el lugar de asignación de memoria. También tenemos el manejo de excepciones, la detección de interbloqueo, bien, los eventos extendidos, las entradas y salidas asíncronas. Bien. Ahora vamos a ver lo que es brevemente la comparación de arquitectura de base de datos. Como hemos visto, tenemos la arquitectura de SQL Server. Bien, y pues vamos a compararla primero con una arquitectura de base de datos de Oracle y una arquitectura de base de datos de MySQL. Bien, eso lo vamos a ver en la segunda parte de esta sesión. Listo, entonces ahí estaremos revisando más a detalle esta comparación. Muchas gracias, nos vemos en esa parte.